Hola amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más de este podcast, CDB Podcast de Dani, tu compañero de batalla. Y bueno, el día de hoy voy a compartirte algo que, hace el día de ayer había compartido también en mi perfil de Instagram, un post que hice y tiene ahí una pequeña historia que realmente, es básicamente un resumen de parte de lo que he perseguido con mi vida hace más de 11, 12 años, pero que tiene un montón de lecciones y que lo único que deseo es que puedas, básicamente, si te identificas con algo de esta historia, ver lo que pude aprender de esto, en este caso de lo que he vivido, y por sobre todo que puedas encontrar una luz para tu vida en relación a vivir una vida con propósito, en relación al logro, a vivir una vida diferente, una vida donde realmente vivas con plenitud. Y hay muchas cosas que voy a compartirte en este episodio. Y para poder ir introduciendo, antes de nada te pido que si no me sigues aún en Instagram, te animo a que me sigas porque ahí comparto todos los días alguna idea, alguna reflexión, proverbio, algo que diariamente estoy compartiendo en mi día a día, en las historias y también reels y cosas aquí, sí que voy compartiendo. Así que sígueme ahí en Instagram. Si no te has suscrito a este canal de YouTube, dale a suscribirte. Ponle a la campanita que te notifique de todas las publicaciones ahí. Y por último, si me estás escuchando en una plataforma de podcast, en Spotify o cualquier plataforma de podcast donde estamos, dale a seguirnos para que puedan seguirte llegando las notificaciones cada vez que publiquemos un episodio nuevo. Así que vamos a ir de una vez al tema de hoy, a lo que te quiero compartir hoy. No te quiero compartir, a lo que te voy a compartir el día de hoy. Y para ello voy a hacer la lectura del post que hice en Instagram. Así que si tú vas a mi Instagram justamente en este momento que yo estoy grabando, esto es 16 de noviembre y también está publicado el 16 de noviembre. Es una publicación que está fijada, no sé hasta cuándo estará fijada, pero siempre van a haber publicaciones fijadas ahí en mi perfil. Pero ahí está una foto donde salgo con un micrófono, así que ahí es ese post que está, del que te voy a leer hoy. Y al final te voy a compartir, como te dije, algunas reflexiones de todo esto que te comparto. Y el post empieza de esta manera, que dice: todos tenemos una historia, todos tenemos un propósito. Y aquí es donde empiezo a abrirte mi corazón, literalmente, y te voy a contar una historia bastante interesante. Dice: hace unos años, y puse más o menos unos 11 años para ser más exacto, dentro de mi viaje de buscar formas diferentes de generar dinero, me encontré con unos anuncios que decían lo siguiente: vive de tu pasión. Decía otro anuncio, decía: vive tu vida en tus propios términos. Y resulta que eso me llamó mucho la atención. Esas ideas me llamaron tanto la atención debido a que las formas en las que había conocido en relación a los trabajos convencionales, no me cuadraban. Y siempre creí que no fui creado para tener un trabajo normal, sino que para vivir de manera diferente. Aunque realmente tuve que ser parte de un trabajo normal o varios trabajos normales por un buen tiempo. Pero en ese viaje de ir buscando, ¿no?, el vivir de mi pasión y sobre todo vivir la vida en tus propios términos, me enrolé en algunas cosas, en algunos negocios y entre esos hice cosas como network marketing, algo que le llaman redes de mercadeo multinivel. También estuve en el tema del trading, la publicidad en línea, el marketing de afiliados, el tema de venta de productos digitales y también la venta de productos
físicos y bueno, también trabajé en el negocio que teníamos como familia vendiendo electrodomésticos, que televisores, que cocinas, refrigeradoras, en fin, todo ese tema de electrodomésticos, muebles, en fin, motos también, había de todo eso. Entonces, estuve en eso, pero en mi proceso de buscar la vida en mis propios términos, resultó que no acerté en ninguna de estas. Ninguna de estas me dio eso que quería, ¿no? Vivir la vida en tus propios términos. Pero llegué a pensar por muchos años que lo que no funcionaba eran esos modelos de generar ingresos. Todo con el fin de buscar esa vida en mis propios términos. Pero luego de un tiempo entendí que realmente quien no funcionaba no eran esos modelos de negocio, sino que era yo. Y yo no funcionaba por esto, y lo he compartido aquí en el podcast, una de esas razones. Y aquí te va. Una era que estaba desconectado de Dios. Sí, aunque estaba siendo parte de una iglesia, bueno, hasta el día de hoy soy parte de una iglesia, una comunidad de fe, servía y todo, pero resulta que conocía a Dios, digamos de Dios, pero no conocía a Dios. Conocía mucha teoría sobre Dios, pero no estaba involucrado y experimentando esa relación con Dios. Así que no funcionaba. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es porque estaba luchando con una adicción al no, porque es lo que ya he compartido aquí. Estaba persiguiendo el dinero y también pues, tenía malos hábitos. No tenía claridad de mi propósito de vida y por ello fracasé en los estudios y en emprendimientos. Por esto, no tenía claridad de mi propósito de vida. Quería solo disfrutar de un resultado, pero para mi propio beneficio. También mis relaciones interpersonales no estaban bien. Y por último, era la siguiente, o es la siguiente. No me amaba a mí mismo. Pero luego de ver una serie de fracasos, de procesos que viví, entre todos estos que te menciono, los negocios que no funcionaron, el tema de todos estos problemas que no estaban bien, resulta que pues estaba aprendí muchas cosas de ese viaje. Y el año pasado, noviembre del 2022, y hablé también de esto en un episodio anterior, luego de un largo proceso de oración, autoconocimiento, reflexión, de conversaciones con gente importante y sobre todo un retiro lejos de casa, comprendí lo siguiente. Comprendí por completo que la razón de mis fracasos y sobre todo por lo que no me iba bien era porque mi propósito pues no era ese. Sí, ese no era mi propósito. Y realmente todos esos fracasos terminaron dando forma a lo que sería mi propósito. Voy a explicar de nuevo, si tal vez no entendiste esa parte. Es que todos los fracasos que tuve y por lo que no acerté en ninguna de esas cosas es porque no era mi propósito, porque no era para lo que yo fui creado. Sí, intentaba, pero obviamente no acerté. Entonces, todo eso que pasé terminó siendo parte al final de lo que sí era mi propósito. Y ya después te explico un poquito más a fondo. La conclusión era que mi propósito era la siguiente, era ayudar y acompañar a las personas a vivir una vida en libertad y con propósito para que sean agentes de transformación en la sociedad. Voy a explicar un poquito más a fondo después de que termine de leer esto. Luego de eso, sobre todo en este último año, he estado en el viaje en cambiar todo lo que había estado haciendo mal en mi vida. Por ello he trabajado lo siguiente: estar conectado con Dios, ser libre y aprender a decir no al no, no perseguir el dinero, sino el servicio a otros, tener buenos hábitos, vivir con propósito, trabajar por bendecir a otros con mi propósito, que por consecuencia era vivir de mi pasión, que era lo que buscaba hace más de 11 años. Y por último, tener las mejores relaciones, en especial mis relaciones con mi círculo más íntimo, que en este caso era mi familia.
Y por consecuencia de todo esto, por ello, estoy en el proceso de ahora sí que ser consistente personalmente. Además de eso, ¿en qué ser consistente? Me refiero a buscar el equilibrio en todas las áreas de mi vida. En la área física, en el área espiritual, en el área emocional. Y además también ponerme al servicio de las personas con lo que sé y he aprendido a lo largo de mi vida. En otras palabras, lo que sería vivir mi propósito. Y por consecuencia de vivir mi propósito, acompañar a las personas en sus procesos. Entre esos procesos, el tema de implementación de hábitos, la organización y liderazgo personal y el desarrollo de una vida con propósito. Porque justamente pues, es lo que aprendí de este viaje. Es lo que he crecido. Y bueno, una cosa que he hecho por años, antes de que incluso pase todo esto o durante este viaje de fracasos y todo eso, es que siempre estaba en el proceso de ayudar y acompañar a otros. Pero pues lo hacía desde el lugar de donde en este caso servía, o bueno, sirvo también en la iglesia. Y bueno, lo hacía pues hace más de 10 años. He estado sirviendo y en los lugares en los que he estado involucrado siempre ha sido eso, acompañar y ayudar a las personas, acompañar y ayudar a las personas. Así que comparto esto porque ahora es momento de que básicamente pues sepas que me estoy dedicando a esto al 100% y esta es mi razón de vivir. Y esto no viene realmente de mí, sino que realmente es algo que Dios había puesto en mi corazón, ha puesto en mi corazón. Personalmente, siéndote honesto, me dedicaría a otras cosas, pero cuando un propósito te llama, simplemente tienes que seguirlo. Y después te cuento un poquito de esto también. Sé que hay más cosas por hacer con mi vida. No soy solo esto que te estoy mencionando. Pero la tarea en la que pues, estoy involucrado ahorita es esta, la que te mencioné hace un momento, ¿no? Ayudar a las personas en la implementación de hábitos, la organización y liderazgo personal y desarrollar una vida con propósito. Porque todo eso lo he aprendido y lo estoy viviendo en mi vida. Y bueno, gracias a Dios he podido mejorar muchísimo y bueno, me encanta esto de ayudar a otros. Así que, bueno, sé que hay... acá te voy a poner algo más. Dice, algo importante es que en todo este viaje he podido avanzar gracias a que he tenido un grupo de personas que me han dado su apoyo espiritual, emocional y también apoyo económico. Por último, estas personas serán mencionados en mi libro que publicaré dentro de un tiempo. Te recuerdo lo siguiente a ti en este día, en este podcast. Dios conoce todos los deseos que hay en tu corazón y Él tarde o temprano los va a cumplir conforme a su voluntad. Tú naciste con un propósito y naciste para ser de bendición e impacto en el mundo. Eso fue lo que compartí el día de ayer en mi Instagram. Y bueno, hay personas que tal vez no lo han visto, pero es lo que deseaba compartirte hoy. Y una de las reflexiones que tengo de todo esto, bueno, hay algunas cositas que quiero compartirte de todo esto. Y es que, ¿sabes? Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia en la que hemos tenido muchas cosas que hemos vivido. Y en mi caso te voy a compartir, ¿no? Que desde muy pelado, desde muy pequeño, tenía sueños. Y el sueño más profundo que había desde que era un niño era el tema de la música. Y bueno, porque me dediqué a hacer música por un buen tiempo. Y bueno, toqué en grupos, hice muchas cosas sirviendo en la iglesia, en fin. Pero resulta que eso me ligó mucho a dedicarme a, oye, me gusta esto, quiero vivir de mi pasión. Pero mi pasión, encima de la música, realmente la mayor o la más grande era el hecho de comunicar un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, un mensaje que impulsa a las personas a ser mejores. Y eso no solo lo puedo hacer a través de la música. Y resulta que es lo que pasó en mi caso, ¿no? Es que
también hacía esto dentro de mi comunidad de fe. Ayudaba a las personas. Y lo hacía de la mejor manera. En el proceso incluso aprendí, crecí, tomé cursos, formaciones, leía libros. Hasta la fecha leo libros. Y bueno, ahí tengo ahorita 2 libros que estoy leyendo. Y en fin, todo esto es parte, ¿no? de lo que uno vive, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Que en el proceso uno se da cuenta de que hay cosas que no siempre se dan. En mi caso fue como que la música, para este momento, para el momento en el que estoy viviendo, no se ha dado las cosas como pensaba. Pero no es algo que he renunciado, aunque sí le he dicho a Dios, ¿no? Bueno, si esto que tiene que ver con música va a suceder en su momento, que se dé en su momento. Pero no me voy a estresar porque no puedo, no se da. No, en su momento se va a dar. Y por consecuencia, vamos a ser fieles en lo que sí tenemos, ¿no? Con lo que sí podemos dar. Así que hay que comprender que el propósito que uno tiene, para lo que uno fue destinado a vivir, que es algo que incluso lo tenemos desde muy pequeños, no es algo que se da sencillamente, de manera sencilla, sino que hay personas que realmente, o como en mi caso, ¿no? Que llegan a decirte, no, de eso no se vive, o cosas así, y empiezan a invadirte. Entonces, como uno está escuchando voces de los demás, termina perdiendo lo que realmente quiere, ¿no? En mi caso, no era el tema nada más de la música, sino el hecho de ayudar a las personas. Y como aparte de eso estaba desconectado de Dios, empecé un viaje donde empezaron los errores. Llega este mensaje, ¿no? Vive de tu pasión, vive la vida en tus propios términos. Y todo eso al final me terminó llevando a cosas como que nada que ver con mi propósito, que negocios, que trading, que redes de mercadeo y tantas cosas que al final de cuentas no lograba crecer, no lograba avanzar, porque una, no era mi propósito, otra, porque no estaba bien yo emocionalmente, no estaba bien internamente, no tenía buenos hábitos, estaba con una adicción, en fin, no tenía claridad de mi propósito. Entonces, ¿eso qué me llevó? Obviamente, hasta ahora fracasa, pierde. Pero en todo ese viaje aprendiendo muchas cosas. Entonces, resulta que pues nos perdemos. Y todo eso a veces porque estamos buscando cosas externas. En este caso, por ejemplo, el tema de dinero, de economía. Y hay gente que va detrás de eso y consigue esas cosas. Ese resultado económico, no estoy en contra. Es parte de, creo que todos necesitamos crecer en esa área y está muy bien. Sino que resulta que mucha gente llega a ese lugar donde hay dinero, donde hay un estatus y todo, pero llegan vacíos. Llegan vacíos y se sienten tristes. Se sienten que su vida no tiene sentido. Son tan ricos, que la única riqueza que tienen es dinero, pero no tienen sentido de propósito, no tienen una claridad de por qué existen. Se enfocaron tanto en el tema financiero. Entonces, obviamente, todos estos fracasos que yo tuve me enseñaron eso. Aparte me di cuenta, ¿no? De mis dones, talentos y habilidades que he tenido y que estaba ocultando. Pero bueno, al final llega un momento donde uno tiene que parar y hacer un análisis de, a ver, ¿a dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde está yendo mi vida? Necesito hacer un ajuste, necesito hacer un cambio. Y eso obviamente no es sencillo, porque es básicamente parar todo y empezar a evaluar nuestra vida. En mi caso, pues, ¿qué fue lo que pasó? No, preguntas, empezar a hacer cambios, empezar a hacer un autoanálisis, preguntarle a Dios y todo lo que viene, ¿no? detrás de este proceso. Y conversaciones con gente conocida, con gente que ha visto en que eres bueno, que te puede dar luz de, oye, tú haces esto, aquello, te sale muy bien. Y bueno, fue lo que hice, ¿no?
Y a mí me dieron una retroalimentación de qué cosas hago bien y me di cuenta, hey, no, que tú ayudas con esta área de organización personal, de cómo ser un líder, bueno, si tendrías que dar una conferencia o una charla o un curso y este tipo de cosas. Y yo me quedé como que, ok, era algo que, bueno, lo veía, pero no me daban tanta claridad, ¿no? Cuando veía solo lo que yo observaba, ¿no? Pero cuando escuché voces de amigos, de gente que me ama, gente que me ha visto, me di cuenta, ok, es por acá. Entonces, y bueno, y así van pasando cosas, ¿no? Y llega un punto donde uno tiene que tomar decisiones y simplemente decir, listo, entendí, para esto estoy, y seguir el proceso de preparación, seguir el proceso de cambio, que fue lo que a mí me pasó, ¿no? Cambiar hábitos, empezar a implementar cosas en mi vida, empezar a leer mucho, escuchar mucha información relacionada a lo que me quiero dedicar, a lo que me voy a dedicar. Y algo que también quiero dejarte, y es que me di cuenta que hay cosas que a mí me molestaban, que veía en el mundo, que cuando yo me acercaba a tener conversaciones con personas, hace mucho tiempo atrás, antes de que pase todo esto, me di cuenta de que me molestaba, ¿no? Que las personas vivan así, por así, sin claridad de para qué están aquí en la tierra, sin un rumbo fijo, sin una dirección. Y eso me molestaba y me molesta hasta el día de hoy. ¿Por qué? Creo que todas las personas tenemos un propósito. Creo que todos necesitamos descubrir para qué vinimos al mundo y no solamente descubrir, sino vivir para eso y dedicarnos al 100% a eso y hacerlo, ¿no? Ya sea en el trabajo, en lo que sea que tengas que hacer, si toca emprender un negocio, emprender un proyecto, pero el punto es vivir el propósito. Entonces, así que eso requiere tomar decisiones. Así que una cosa que sí quiero animarte y decirte, ¿no? No sé cuál es tu historia. No sé qué es lo que has pasado. No sé si estás en un punto donde dices, no sé para dónde voy. O ya sabes para dónde vas. Lo que quiero dejarte aquí es que no hagas de menos tus fracasos. No eches a la basura tus fracasos. No. Porque los fracasos, incluso estoy a punto, bueno, más luego que tengo que grabar algo, voy a grabar algo de eso. Pero no eches a la basura tus fracasos, porque en tus fracasos están las lecciones que tienes que aprender, de cosas que tienes que cambiar, de cosas que no tienes que hacer y también de qué cosas tienes que mejorar. Así que a mí me enseñó un montón de cosas el tema, por ejemplo, de network marketing, por ejemplo, de redes de mercadeo. El entender, ¿no? Sobre que para poder ser un líder que tiene una gran red hay que, pues, ser una persona de influencia, que hay que aprender a comunicar, que hay que aprender a escuchar a las personas. En fin, todo este tipo de cosas y habilidades las he aprendido y también he ido desarrollando gracias a haberme metido en ese tipo de negocios. El hecho de también, por ejemplo, estar dentro de una comunidad de fe ha sumado muchísimo a quien soy. Y hay cosas que me han gustado de todo ese proceso y otras que no. Pero no porque sean malas, sino porque uno se da cuenta de como no, esto no está tanto conmigo, pero esto sí. Pero gracias a estar en ese proceso uno se da cuenta que sí y que no. Así que es un viaje. Y de todo eso uno aprende. Así que es lo que hoy deseaba compartirte. Te animo a que analices tu vida, construyas una historia épica, una historia donde tú puedas dar lo mejor al mundo y que no te quedes ahí, que puedas vivir ese propósito, antes de nada descubrirlo y ser de bendición para las personas que te rodean, para la gente que pudiera escuchar lo que tú tienes para dar. Así que, mi amigo, mi amiga, gracias por acompañarme en este podcast, en este episodio, donde básicamente te abrí mi corazón, te compartí algunas cosas que no había compartido antes.
Y bueno, y estamos en este proceso. Así que nada, deseo servirte. Recuerda seguirnos ahí en Instagram. Suscríbete al canal. Y sobre todo, dale me gusta a esto. Compártelo con alguien que conozcas y que le pueda servir. Lo único que deseo es verte brillar, verte siendo una luz y dando lo mejor que tú tienes al mundo. Así que, bueno, nos vemos en un próximo episodio.